No sé si os ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado varias, que estás leyendo la Biblia y de repente te encuentras un versículo y dices, ostras, este versículo es de tal canción que cantamos en la iglesia. ¿Os ha pasado alguna vez? Mirad, hay algunos que podrían decir, ostras, qué mal cristiano eres que te conoces los versículos por las canciones y no por la Biblia. Pero realmente no es así. Porque al final, si tú sigues un plan anual de lectura de la Biblia, cada versículo lo vas a leer una vez, 2, 3 y se predica sobre él. Pero las canciones las cantamos mucho más a menudo. Así que es normal que las tengamos ahí en la cabeza. Creo que cuando pasa esto, habla tanto bien de nosotros, porque quiere decir que leemos la Biblia, es algo que tenemos que hacer, y habla bien de nuestras canciones, porque quieren decir que están basadas en la Biblia. Hay un grupo que me gusta mucho y que es quizá el que más escucho, se llama Gracia Soberana Música, y ellos cada vez que sacan una canción en su página web ponen la letra, ponen los acordes, y hay algo que me gusta mucho que hacen también. Ponen los versículos en los cuales ellos se basan para haber sacado pues la letra de la canción, con lo cual te aseguras que lo que estás cantando, lo que estás escuchando, viene pues con una base bíblica. Y hoy no quiero hablar de alabanza, no quiero hablar de letras de canciones, no quiero hablar de lo importante que es que leamos la Biblia cada día, que obviamente lo es, pero el texto que vamos a ver hoy es un texto que una y otra vez se va al Antiguo Testamento, que una y otra vez cita salmos que sus lectores se lo sabían igual que nosotros no sabemos las canciones. Y hoy vamos a seguir con la serie que empezamos hace unas semanas, del libro de Hebreos, que titulé Jesús, la confirmación del nuevo pacto. Y hoy vamos a leer, si queréis ir buscándolo, en Hebreos, capítulo número 1, versículos del 5 al 14. Como digo y como vamos a ir viendo, este texto, prácticamente en su totalidad, está basado en otros versículos del Antiguo Testamento y que el autor los coge para aplicarlos directamente al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Si recordamos quiénes son los que van a recibir esta carta de Hebreos, esta homilía, son judíos que están dispersos por todo el Imperio Romano y que ellos cuando leían el Antiguo Testamento no leían el Antiguo Testamento hebreo, sino que leían el Antiguo Testamento traducido al griego. Así que realmente, cuando el autor de Hebreos escribe y cita textos del Antiguo Testamento, no se corresponden exactamente con lo que nosotros tenemos, porque nuestra traducción sí que es traducida desde el hebreo y no desde el griego. Pero ellos se conocían los salmos muy bien, porque los salmos eran canciones que se cantaban. Así que cuando los lectores, los oyentes iban a recibir esta carta, rápidamente lo asociaban a cosas que ellos ya conocían, como a nosotros nos pasa con nuestras canciones, y el autor lo va a hacer para señalar directamente al Hijo. En nuestro texto, en estos 9 versículos, hay 7 referencias directas a otras partes de la Biblia. Y ahora ya si lo tenéis, Hebreos 1, del 5 al 14, vamos a leerlo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Mirad, este texto lo podemos dividir en 3 partes, que es lo que vamos a ver. Los 2 primeros versículos nos van a hablar acerca de cómo el Hijo es superior a los ángeles en su esencia, en quien ellos son. Una segunda parte, versículos del 7 al 11, que nos va a presentar cuál es la autoridad que tiene el Hijo y cuál es la autoridad que tienen los ángeles, y obviamente la del Hijo es mucho mayor. Y por último, versículos 13 y 14, cuál es la superioridad del Hijo respecto a los ángeles. Hay que entender, y es importante esto antes de adentrarnos, que dentro de la tradición judía, los ángeles eran considerados prácticamente como intermediarios entre Dios y los hombres. Hay algunas ramas judías que incluso defendían que los ángeles discutían con Dios y ponían objeciones a sus planes y hacían protestas a los planes de Dios. Por tanto, el autor de Hebreos lo que quiere
enfocarse, y es importante que lo haga, es destruir todos estos mitos, todas estas ideas que habían colocado a los ángeles en una posición que realmente no era la suya, porque podían llegar incluso a suplantar la obra que Jesús hizo en la cruz. Así que este es un poco el contexto en el cual el autor de Hebreos escribe. Y si ya nos adentramos en esta primera comparativa entre quién es el Hijo y quiénes son los ángeles, el versículo 5 comienza con una pregunta negativa acerca de los ángeles, que nos va a ayudar a entender quién es el Hijo. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? El autor aquí está citando el Salmo 2, versículo 7, que dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un salmo que escribe David, y lo escribe hablando acerca del Mesías que tenía que venir. Así que vemos como el autor de Hebreos ya está afirmando que los ángeles no han recibido del Padre el título de hijos. Ningún ángel es hijo de Dios. Y aquí tenemos que preguntarnos, porque el texto dice, yo te he engendrado hoy. ¿Qué significa eso de que el Hijo ha sido engendrado? Más adelante veremos cómo los ángeles son parte de la creación de Dios, pero nosotros creemos que el Hijo es eterno, que el Hijo no tiene principio. Por tanto, ¿puede el Hijo ser engendrado? Dejadme explicarlo. Mirad, en los 4 primeros siglos de la Iglesia hubo una herejía que surgió, en la cual se afirmaba que el Hijo era inferior al Padre, que no estaban al mismo nivel, que el Padre era mayor que el Hijo. Y el credo niceno lo resuelve a la perfección. Dice, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y ahora dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es decir, el Hijo existe eternamente, tiene la misma esencia del Padre, pero es el Hijo. No, en ningún momento él no existía y empezó a existir, él es totalmente eterno. Así que el Hijo no es una criatura de Dios. Y en este mismo versículo el autor también está citando 2 de Samuel 7:14, cuando David le dice a Natán que él quiere construir el templo para que Dios tenga un lugar, y Natán inicialmente le dice, ostras David, pues es una buena idea, construye ese templo para Dios. Pero luego Dios habla a Natán, le dice, no Natán, la misión de David no es la de construir el templo. Dice así el texto, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, esto dice Dios acerca de Salomón, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Estas palabras se cumplen en Salomón, que era el hijo de David, quien edificó el templo. Pero el reinado de la descendencia de David, por culpa de la desobediencia a Dios, finaliza. Hay un momento en que acaba, sus descendientes dejan ya de reinar. Pero el autor de Hebreos recupera esta idea para hablar que ese descendiente de David era Cristo, era el Hijo, era la segunda persona de la Trinidad, y que Él es el que cumple que el reinado de David va a ser perpetuo y no va a acabar nunca, porque el reinado de Jesús nunca va a acabar. Jesús es del linaje de David e implanta un reino que no va a ser acabado nunca. Y el templo de Salomón, el que él construyó, y que seguramente sería increíble, es infinitamente inferior al templo que ha construido Jesús, que es su iglesia, que la formamos cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes a lo largo de la historia. Somos el templo más bonito que Dios ha hecho. Así que vemos claramente cómo el autor de la carta quiere enfatizar algo. Los ángeles nunca han sido llamados hijos de Dios. Solamente el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ha recibido el honor de ser llamado Hijo de Dios con mayúscula, Hijo de Dios por verdadero derecho. Y yo no sé si a vosotros os pasa, yo a veces leo la Biblia y me da un poco de envidia a los ángeles. Verlos ahí alrededor del trono de Dios, alabando, adorando, contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, ahí haciendo sus cosas. A mí a veces me da un poco de envidia. Pero mirad, a cada uno de nosotros se nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, algo que ningún ángel lo ha podido recibir nunca, y solamente por medio de la adopción que Cristo compró en la cruz para ti y para mí. Y esto es algo por lo cual deberíamos estar muy contentos y muy felices. El autor quiere dejar algo muy claro: el Hijo es mayor que los ángeles. No hay comparación entre ellos. El versículo 6 continúa, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora el autor se quiere enfocar en ese momento que ha cambiado la historia de la humanidad.
en la encarnación del Hijo de Dios en Jesús, en el momento en que Él nació en aquel pesebre. Y habla que esto es a través del primogénito. Esto lo que quiere decir es que Dios ha dado autoridad a la persona que ha llegado al mundo. Y aquí lo que está haciendo es rebajar cualquier posible idea de que los ángeles podían quitarle el puesto a Jesús, de ninguna manera. Y los coloca como adoradores, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. La orden es muy clara. Todo el universo espiritual tenía que adorar al Hijo. Mirad Lucas 2, 13, 14, hay un ángel que se le aparece a los pastores. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y mirad, esto es maravilloso, porque aunque es verdad que el Hijo se rebajó de su posición divina a la de los ángeles, todos ellos han recibido una orden: tenéis que adorar al primogénito. Aunque Él se haya hecho un hombre, vosotros tenéis que adorarle. Aunque aparentemente sea menor que vosotros, tenéis que adorarle y alabarle. Y esto es una llamada de atención para nosotros. Porque si esas criaturas espirituales y celestiales, que no han obtenido el beneficio de la redención que nosotros sí que hemos obtenido, alaban y adoran a Dios, nosotros que hemos sido rescatados no deberíamos hacerlo mucho más. No deberíamos alabar y adorar más a aquel que murió en la cruz por nosotros. No deberíamos honrarle mucho más. Y aquí te dejo un reto para que pienses. ¿Cómo puedes hacer? ¿Qué cosas puedes hacer para que tu vida sea una adoración constante a Dios? ¿Qué cosas puedes cambiar para que tu día a día sea una adoración constante y sin parar a Dios? Si hasta aquí hemos visto esta primera parte en la que vemos la superioridad del Hijo respecto a quienes son los ángeles, veamos ahora también en cuanto a la autoridad, como el Hijo también es mayor que ellos. Dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí el autor también está citando otro salmo, el Salmo 104, versículo 4, que dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Si leyésemos todo el Salmo 104, nos daríamos cuenta de cómo ese salmo habla de que Dios se ha engrandecido en medio de toda la creación. Habla de la luz, habla de los cielos, habla de las aguas, de las nubes, de los vientos y habla también de los ángeles. Es un salmo que habla acerca de la creación y del dominio que Dios tiene sobre toda la creación, sobre absolutamente todo lo que existe. Y este texto concreto se solía cantar en la liturgia de las sinagogas, o bien el viernes por la noche o bien el sábado por la mañana, para destacar ese gobierno que Dios tiene. Así que vemos como el texto claramente nos está diciendo y está situando a los ángeles como parte de la creación de Dios. Y en un contexto en el que absolutamente todo lo creado se encuentra bajo el dominio y bajo el control de Dios. Así que el mensaje para los oyentes y para los lectores de Hebreos era claro. Los ángeles, aunque tienen una función de mensajeros, aunque tienen una función de ministros, es decir, de servidores de Dios, son inferiores al Hijo porque son parte de la creación. Como dijo, creo que fue Paul Washer, una hormiga no se parece más a Dios que un ángel. Todos somos criaturas y de ninguna manera podemos acercarnos a Él. Los ángeles también son inferiores al Hijo. Ahora bien, si los ángeles son seres creados y su autoridad pues es según lo que el Padre le haya dado, ¿qué sabemos nosotros del Hijo? Mirad, versículos 8 y 9. Dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De nuevo, el autor vuelve a ir al Antiguo Testamento, al Salmo 45, versículo 6, versículo 7, que dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este salmo, el autor está describiendo la boda de un rey. Y hasta los rabinos, cuando leían este salmo o lo cantaban, apuntaban al Mesías que tenía que venir. Era un salmo mesiánico. Y obviamente vemos que durante los 2 primeros siglos, cuando se iba a este salmo, se estaba apuntando a Jesús. Y la iglesia primitiva apuntaba a Él, como un rey que cumplía a la perfección las palabras que el salmista escribió en este salmo. Este rey
es un rey que es eterno y que es Dios también. Así que vemos que en este salmo la doctrina de la Trinidad está patente. El Padre está diciendo acerca del Hijo que Él es Rey y que Él es Dios. Y se nos dice que su reino es un cetro de equidad. Esto lo que quiere decir es que dentro de ese reinado cada uno recibe lo que se merece. Eso es lo que significa un cetro de equidad. Y es un reinado que se fundamenta básicamente sobre la justicia. Mirad, Juan Calvino dice, pero la rectitud en el reino de Cristo tiene un significado más amplio. Es que Él, Cristo, por medio del Evangelio, que es su cetro espiritual, nos renueva según la rectitud de Dios. Es decir, el Evangelio nos va renovando internamente para amar más la justicia y para ser más como Jesús. Pero mirad, no solo esto, el carácter moral del reino no solo ama la justicia, también aborrece la maldad. Y esto es importante, porque nos lleva a preguntarnos de qué manera estamos viviendo nosotros. Mirad, hay muchas iglesias que en este tiempo se han enfocado mucho en lo que llaman el evangelio social. Muchas iglesias que fundamentan su vida de iglesia en ayudar a los pobres, en ir a las cárceles, en preocuparse por la gente que vive en la calle, y todo esto está muy bien. Pero si no lo enmarcamos dentro del evangelio, se convierte en meras obras. Si nosotros odiamos la injusticia, no tiene que ser porque nuestra moral es mejor que la de los injustos. Es porque Dios odia la injusticia. Y porque como Él nos ha rescatado, nosotros tenemos que amar lo mismo que ama Dios. ¿Cómo reaccionas tú cuando ves que a un compañero de tu trabajo le tratan mal el resto? ¿Te pones de su lado o te pones del lado de los que hacen mal? O a un compañero de instituto. ¿Qué haces cuando ves que alguien está abusando de su poder? Como es de tu partido político, le apoyas, pero si es del otro, te quejas. ¿De qué están llenas nuestras acciones y nuestras palabras? ¿De justicia o de injusticia? El reino de Dios se caracteriza por amar la justicia y por aborrecer el mal. Lo haga quien lo haga. Y esto hizo que el Hijo fuese ungido por el Padre. Dice el texto, con un aceite de alegría, más que a sus compañeros. Obviamente aquí no está hablando de algo literal, es decir, el Padre no cogió al Hijo y le echó aceite por la cabeza. Está hablando de un lenguaje simbólico. Pero quienes leían este texto lo entendían a la perfección, porque en aquel tiempo, cuando un rey llegaba, sí que se le ungía literalmente en la cabeza como una señal de bendición y para que su reinado fuese bien. Y aunque es verdad que no sabemos exactamente cuándo ocurrió esa unción en el cielo, sí que queda claro una cosa: el Hijo es el ungido, escogido por el Padre para reinar y para gobernar. Y su propia justicia es ese óleo de alegría. Dice que la comparte con sus compañeros. ¿Quiénes son esos compañeros? Alguno diría los ángeles. No, los humanos. Tú y yo somos esos compañeros del Hijo, quien Cristo ha rescatado y quien Cristo ha redimido. Yo creo que a veces no somos conscientes de nuestra posición delante de Dios, gracias a lo que Jesús ha hecho. Y a este reinado se añaden sus obras. Versículos del 10 al 12 dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El autor quiere colocar aquí al Hijo en una posición de autoridad alta, no solo por su reino de justicia y de alegría, sino por las acciones que el Hijo hace y que lleva a cabo, y que le diferencian realmente de toda su creación. Lo que el Hijo hace le da una posición de autoridad superior a cualquier otra criatura que exista. Y aquí de nuevo el autor está citando al salmista, en Salmo 102, versículo 25-27, dice: Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Este salmo es un salmo que expresa la angustia y el sufrimiento que el salmista estaba sufriendo, pero que acaba encontrando descanso al pensar y reflexionar en cómo es Dios, en que su reino no va a acabar, que todas sus obras son perfectas. Y el autor de la carta quiere dejar algo muy claro: todo lo que existe ha sido creado por el Hijo. Él ha creado absolutamente todo desde que la
el universo existe. El pecado, claro, hizo que la tierra se volviese maldita, que la tierra se estropease. Y desde ese momento la tierra poco a poco va envejeciendo. La tierra poco a poco se va estropeando, va muriendo. Pero no su creador. Su creador permanece. Y lo creado que se va estropeando será transformado. En unos cielos y una tierra nueva, que como nos leía Kiara, no habrá ni dolor, ni habrá llanto. Yo cuando lo leía digo, Señor, ¿por qué no pasa esto ahora ya? Porque vemos el culto y ven ya. Pero bueno, el Señor quiere que aún estemos aquí. Pero podremos disfrutar de eso. Y esa tiene que ser nuestra esperanza cada día. Cuando nos levantamos de la cama, nuestra esperanza, está bien pensar en irnos de vacaciones, en tener un mejor trabajo, un mejor piso, lo que queráis. Pero deberíamos levantarnos y decir, Señor, ven ya, ven hoy. Y mira, si tu hijo no se ha casado, da igual. Las bodas del Cordero son mejor que la boda de tu hijo. Si tienes algún plan, no pasa nada, lo que viene es mejor. Ahí debería estar nuestra esperanza. Así que el Hijo claramente tiene una superioridad respecto a los ángeles en cuanto a la autoridad que Él tiene. Y esto también tiene afectaciones para nosotros. Mirad, los ángeles representaban lo sobrenatural, pero ellos no tenían que ser adorados de ninguna manera. Ellos eran simples servidores. Y los judíos que iban a recibir esta carta tenían que entender que ellos solamente tenían que adorar al Hijo, a nadie más. Y creo que esto también nos tiene que alertar a nosotros, porque cuando una persona quizá nos sirve de ánimo, cuando algún predicador nos gusta cómo predica, cómo enseñan, cuando nos alimentan, cuando pues, nos dan palabras de aliento, está bien, es bueno que tengamos experiencias espirituales, pero nada de esto debe recibir nuestra adoración. Hay veces que vivimos tan anclados, es que cuando yo era joven me pasó no sé qué, y parece que adoremos esa experiencia en vez de adorar al Hijo, que es mucho mejor. Los judíos adoraban a seres espirituales y tenemos que tener cuidado que no adoremos nosotros ciertas experiencias o ciertas vivencias en lugar de adorar a Cristo, que es el único que merece nuestra adoración. Amén. El Hijo además ha instaurado un reino en el que Él odia la maldad y ama la justicia. Y ahí estamos nosotros viviendo, en el reino del Hijo. Así que nosotros debemos buscar amar la justicia y odiar la maldad. Debemos rebelarnos contra ella. Debemos alzar la voz contra el aborto, contra cualquiera de las cosas que se nos pueda venir a la mente, que están mal. Hace poco leía unos datos que decían que este último año ha sido, creo, el año con menor natalidad desde no sé cuántos años. Y luego veía las cifras de aborto, y si eso no hubiese ocurrido, sería uno de los años de más natalidad. El problema no es la natalidad, es que el ser humano está corrupto. Y que somos egoístas. Tenemos que levantar nuestra voz contra la injusticia. Y la tercera cosa que aprendemos de esta parte, el Hijo es el creador de todo lo que existe. Y mientras toda la creación se va deteriorando, mientras nosotros, como decía Jordi, nos vamos haciendo viejecitos y cada vez tenemos menos fuerzas, el Hijo permanece igual. Él no cambia. Él no se desgasta. Y esto es algo en lo que podemos descansar. En medio de este tiempo que pasa y que cada vez pasa más rápido. Porque mira, si Él ha creado todo lo que existe, ¿sabes lo que significa? Que Él sabe resolver cualquier situación que haya. Que no hay nada que Él no sepa cómo tratar. Que Dios conoce todo nuestro cuerpo a la perfección. Así que Dios puede ser nuestro sanador. Que Él conoce nuestro corazón mejor que lo que nosotros conocemos, así que Él puede ser nuestro gozo. Que Él ha creado y diseñado todo, así que no hay ninguna situación que para Dios sea difícil de cambiar en tu vida. Confía en el Hijo, porque Él está reinando. Aunque a veces pueda parecer que no, Él está reinando, y lo hace con un cetro de justicia y de equidad. Si hasta aquí hemos visto la supremacía, la superioridad del Hijo respecto a los ángeles en quien Él es, hemos visto también su autoridad, veamos también como el Hijo, su posición es mayor también que la de los ángeles. Versículo 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? De nuevo, el autor vuelve a usar la misma fórmula para hacer la pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Vuelve a tener esa connotación negativa. Y de esta manera cierra el argumento de que el Hijo es claramente superior a los ángeles.
Y aquí el autor de nuevo está volviendo a citar el Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Muchas veces pensamos que este versículo es para nosotros. El Señor ha prometido que va a poner a nuestros enemigos a nuestros pies, pero no va de nosotros. No somos los protagonistas de todo. Este texto habla del Hijo. Y lo que el autor quiere dejar muy claro es que aunque es verdad que los ángeles están rodeando el trono de Dios, aunque es verdad que ellos tienen unas tareas de gran valor, ninguno de ellos se ha sentado en el trono de Dios. Ningún ángel, Satanás lo intentó y acabó en el infierno. A ninguno Dios le ha dado la oportunidad de sentarse a la diestra de su trono. Pero esto sí que ha ocurrido con el Hijo. Hebreos 1:3 dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hay un autor, John Brown, escribe lo siguiente, dice: poder sentarse cerca del rey en cualquier momento es señal de estar en relaciones de familiaridad y de amistad con él, ya que todos, con excepción de sus favoritos, permanecen de pie ante la presencia del rey. Pero sentarse cerca de él, cuando está en el trono, es señal de rango, de dignidad y de poder en el reino. El sentarse a la derecha y a la izquierda del rey es simplemente otro modo de señalar los dos rangos de dignidad en el reino. Nadie puede sentarse, porque cuando el rey está, todo el mundo tiene que estar de pie. Y si el Padre le da al Hijo la potestad de sentarse a su diestra, quiere decir que le está dando la autoridad de todo. La posición del Hijo es superior a la de cualquiera de los ángeles que puedan existir. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, 24, 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Salmo 110, como digo antes. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vale, entonces, ¿qué sabemos de los ángeles? Versículo 14 dice: ¿no son todos los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cómo ves de imaginación? ¿Bien? Imaginad por un momento Dios sentado en su trono. A su diestra, el Hijo. Y dándole órdenes a los ángeles acerca de lo que tienen que hacer. Y los ángeles obedeciendo y yendo a hacer sus labores. Y mirad, aquí tenemos que abandonar una idea que el catolicismo romano ha instaurado y que algunos cristianos protestantes también creen. Y es que cada uno de nosotros tenemos un ángel guardián que está a nuestro lado todos los días cuidándonos para que no nos pase nada. No hay base bíblica para eso. No existe eso en la Biblia, así que no podemos decirlo. ¿Cuáles eran las labores de los ángeles? Mirad, en la Biblia encontramos que los ángeles anunciaron la ley de Dios. Que los ángeles hicieron llegar mensajes de Dios a su pueblo. Que atendieron la necesidad del pueblo de Dios. Que fueron guardianes de ciudades y de naciones. Y que cuando Cristo vuelva será quienes reúnan de las cuatro esquinas de la tierra a los escogidos y a los hijos de Dios. Pero ¿sabéis de lo que nunca han sido llamados los ángeles? A predicar el Evangelio, ni a gobernar de ninguna manera a ninguno de nosotros. Esto es una labor que realiza el Padre y que realiza el Hijo. Ellos son, y el Espíritu Santo es quien gobierna sobre nosotros, pero no están los ángeles gobernándonos y diciéndonos lo que tenemos que hacer. No es su labor. Y mirad, de esto podemos aprender y aplicar que si el Hijo está a la diestra de Dios, nosotros podemos estar tranquilos. Porque el Hijo está al mando de todo. Yo no sé a cuántos de vosotros os gustan las películas de superhéroes. A mí me gustan mucho. Y de las películas de superhéroes he aprendido algo. Por fea que se ponga la situación, aunque parezca que el superhéroe está a punto de morir, siempre va a pasar algo que va a hacer que la situación se arregle. Y mirad, por malos que parezcan nuestros días, por feo que parezca que se pone la sociedad, por persecución que podamos tener, estamos al lado de los buenos. Y Cristo va a ganar. Él ganó en la cruz y culminará su victoria con su venida. Y esto es algo que podemos estar seguros porque cada uno de sus enemigos van a ser puestos al estrado de sus pies. Y nada ni nadie puede con Jesús.
ni tus problemas, ni tus circunstancias, ni tus enfermedades, ni los demonios, ni Satanás. Nadie puede con Jesús. Pero mientras esto pasa, porque ojalá pasase ya, pero aún nos queda aguantar un poquito, incluso aquellos que hoy están alabando al Hijo por ser el vencedor, esos ángeles de todos los rangos, ellos siguen trabajando en favor nuestro. No sabemos muchas veces de qué manera lo hacen, pero aquellos que sirven al Hijo también nos sirven a nosotros. ¿Cómo? Pues a veces no somos capaces de verlo y de entenderlo. Pero, ¿sabéis? No lo hacen porque tú y yo seamos especiales. Lo hacen porque el que está en el trono se preocupa de nosotros. Y no por nosotros, sino por quién Él es. Acabo ya. El autor de Hebreos quería dejar algo muy claro a sus lectores. Ellos, muchos seguramente, tenían la idea de que había que adorar y alabar a los ángeles. Y él quería dejarles claro una idea muy evidente. Cristo es el único al que hay que adorar. El Hijo es el único que merece que le alabemos, porque es al quien el Padre le ha dado un nombre mayor. Es mayor en autoridad, es mayor en esencia, y el Hijo hoy está reinando, y es el mayor en posición en todo el reino celestial. Él está sentado en el trono, y sus enemigos a sus pies, preparados para ser destruidos. En cambio, los ángeles solamente son servidores del Hijo, criaturas que solamente tienen que obedecer, y nada más. Claro, para nosotros nos parece muy lógico, ¿verdad? Pero para quienes recibían esta carta, esto era algo revolucionario, porque ellos tenían a los ángeles en una posición muy alta, para muchos incluso por encima del Hijo. Y el autor de Hebreos quiere dejar muy claro que esto no puede pasar. Y claro, quizá a nosotros, a no ser que a alguno de aquí se le haya aparecido un ángel en algún momento y se haya puesto... Yo alucino cuando alguien escucha, se me apareció un ángel en mi habitación y me puse a hablar con él. Yo leo la Biblia y todos se caen al suelo muertos de miedo, y hoy en día todo el mundo charla con los ángeles, toman un café. No lo sé, bueno, da igual. Si no se te ha aparecido un ángel, seguramente no tienes ninguna ganas de adorarles, porque entendemos que el Hijo es mayor. Pero, ¿sabes? Hay otras cosas que pueden haber aparecido en nuestra vida, que sí que puede ser que les adoremos y ocupen el lugar que no tienen que ocupar. Personas, situaciones que han podido ser útiles para nosotros, pero que no son el Hijo, que no son Cristo, y que para nosotros se han convertido en ídolos. La nostalgia es muy mala. ¿Cuántas veces miramos atrás y decimos, es que lo que me pasó cuando yo tenía 14 años y no ha vuelto a pasar? Pero es que el Hijo es mejor que aquello que te pasó. Es que relacionarnos con nuestro Salvador es mejor que cualquier cosa que nos haya pasado. Nada tiene que estar por encima de Cristo. Los pastores no son más que Jesús. La iglesia no es más que Jesús. Tu ministerio no es más que Jesús. Tu familia no es más que Jesús. Lo que te haya pasado en tu vida no es más que Jesús. Tu dinero, tu trabajo, tu salud, no es más que Jesús. Todas estas cosas son buenas y nos aportan cosas a nuestra vida, y no está mal disfrutar de todo eso. Dios quiere que disfrutemos de eso, pero ninguna de esas cosas ha muerto por ti. Ninguna de esas cosas ha entregado tu sangre por ti. Y mira, si en esta mañana no conoces a Jesús, te quiero decir que Él es el único que te puede poner a bien con Dios. Que no hay ningún otro, que no hay nada, ni un sacerdote al cual te confieses, ni el pan ni el vino, ni la hostia ni la sangre, nada. Solo Jesús te puede salvar. Así que no te vayas de aquí sin pedir perdón por tus pecados. No te vayas de aquí sin poner tu confianza, eso es la fe, confianza, en que lo que Jesús hizo en la cruz sirve para perdonarte. Porque Él es nuestro mediador con el Padre. Al trono de Dios no llegamos por la música. Al trono de Dios no llegamos por nuestros sentimientos. Al trono de Dios llegamos por Cristo. Porque Él es el que nos ha llevado al lugar santísimo. Él es el pionero, el que rompió esa pared que separaba la tierra del cielo y que ahora nos invita a ir con Él al trono de los cielos. Así que creo que tenemos motivos más que suficientes para que en esta mañana nuestras bocas se llenen de alabanza y de adoración al Hijo, al que reina con justicia, aquel que ha creado todo y al que está sentado a la diestra del Padre, gobernando y sus enemigos preparados para ser destruidos. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres mayor que cualquier cosa. Y es verdad que nosotros no tenemos esa idea de los ángeles como algo a lo que adorar.
pero perdónanos porque tantas veces ponemos otras cosas que han sido buenas, pero que no se comparan contigo. Gracias porque tú moriste por nosotros. Gracias porque tú nos rescataste. Gracias porque estás reinando. Y en esta mañana queremos llenar tu trono de alabanza con nuestras canciones, con nuestras oraciones, con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, con nuestra actitud, con nuestros hechos. Señor, queremos que tú te glorifiques en medio nuestro y que tu nombre quede en muy buen lugar en esta mañana. Señor, que podamos irnos de aquí, como dice aquella parábola, siervos inútiles somos, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era alabarte, Señor. Y queremos que en esta mañana tu iglesia, Señor, te bendiga, te glorifique y te honre, Señor. Amén.